Entonces, aquí os he puesto un montón de ETFs. Aquí está el Small Caps, que son las empresas pequeñas de Estados Unidos, 97%. Este es un ETF no de los más conocidos, pero puede ser interesante. Yo alguna vez lo he tenido, pero para que sepáis que esta es una de las opciones que hay más típicas. Después, el MSCI, que es mundial, de Total International Stocks, que es acciones internacionales. Y aquí vemos que ya está más repartido, pero sobre todo Europa y Asia. Y después casi un 10% Estados Unidos y un 4% Australia. Entonces, estos ETFs mundiales hay varios. Normalmente el MSCI World, la mayoría es Estados Unidos, pero este es para gente que confíe más en Europa o Asia. Puede ser que en un futuro tengamos uno parecido, porque para MyInvestor voy a comprar uno que es el MSCI World, pero sin Estados Unidos. Después os explicaré los motivos. Y aquí, esto es una página web como otras de TradingView para poder ver cómo han ido los ETFs en los últimos años. Y vemos que en el último año ha crecido un montón, pero en los últimos 5 años ha crecido incluso menos, porque ha estado muy lateral. Entonces, esto podría ser un ETF interesante para empezar a invertir. Al final, no es más interesante un ETF que otro por si está más elevado o ha aumentado más en los últimos años. Al final, un ETF que lleva mucho tiempo parado puede seguir parado o puede incluso bajar, y un ETF que está subiendo mucho puede seguir subiendo. Eso depende de los países o las acciones que contengan y cómo se comporten esto. Después, el S&P 500 Growth. Cuando veáis un Growth en un ETF significa que no es el ETF normal, sino que está especializado en las acciones que están creciendo. Entonces, por eso vemos aquí que solo hay 140 en vez de haber casi 500, que es el S&P 500, y que las 10 primeras son un 61%, o sea que la mayoría están en las primeras. Eso significa que han seleccionado cuáles son las que creen que están subiendo y han invertido más en esas, o prácticamente todo en esas. O sea que no es, cuando veáis Growth es un ETF, pero dedicados a las empresas que ya estaban de normal en ese ETF, pero que están creciendo más de lo normal. Voy a ir cerrando. Bueno, este no, porque después invertir en uno parecido. Después tenemos el Russell 1000, que es el Russell, pero 1000, que normalmente son acciones de Estados Unidos. Aquí veis como hay casi 1000 acciones, 1000 empresas, y todas son de casi todas son de Estados Unidos. Este es un ejemplo de que si queréis invertir en América, pero no queréis solo las 500 acciones, las empresas más grandes, o la concentración que está teniendo el S&P 500, que yo por lo menos veo un riesgo que las 10 primeras supongan un 40%, porque al final estáis invirtiendo prácticamente en esas. La gente que queréis buscar una alternativa, pero que sí sea Estados Unidos, el S&P 1000, el 2000, el Russell 1000, el Russell 2000 es una alternativa bastante buena si estáis buscando eso. Recordar que al final, si invertís en acciones en empresas más pequeñas, el riesgo es mayor porque son más volátiles. Eso lo tenéis que saber. Después tenía por aquí el Nasdaq, que son empresas tecnológicas. En los últimos 5 años ha duplicado, que es un muy buen dato. Vemos aquí, como casi todos, la mayoría es Estados Unidos, pero vemos aquí la concentración. Son unas 100 empresas, pero casi la mitad del índice son las 10 primeras que están aquí. Entonces, para mí esto es mucha concentración, pero bueno, si creéis que en los próximos años las empresas tecnológicas van a seguir aumentando igual que han aumentado estos últimos, pues esto es un muy buen índice para vosotros, porque están las 10 más grandes y después tienen otras 90 para completar el índice. Y veis aquí que en los últimos 5 años ha prácticamente duplicado. Yo os estoy explicando los más grandes que hay. Después, un ETF de plata, que vemos que en el último año ha aumentado casi un 200%, así que vosotros podéis pensar si está muy caro o muy barato. También los motivos por los que ha subido, que es porque cada vez la industria necesita más plata para construir empresas de bases de datos y todo eso, y también otros motivos. Entonces, en este punto hay que pensar qué hacer, si merece la pena, o si os gusta o si confiáis en la plata que lo va a hacer bien a largo plazo, empezar con poco capital, y si está un tiempo lateral o incluso baja, ahí sería un buen momento para subir la inversión. Pero es que veis que en 6 meses ha aumentado un 130%, y esto ha sido prácticamente en 5, porque el primer mes ha aumentado un poco, así que el año pasado hubiese sido un muy buen ETF para empezar. Después, Small Caps, también es parecido al Russell 1000, que son empresas pequeñas, y la mayoría de Estados Unidos, como veis aquí. Y aquí nos dan cuántas hay, 1300, o sea que es más de 1000, y veis que más o menos están todas bastante diversificadas. No tienen todas el mismo peso, porque vemos que la primera es
en dólares. No sé, a lo mejor tienen dólares por si van a comprar otros ETFs. Mira, aquí os ponen que tienen dólares, tienen futuros que habrán dejado dólares con un tipo de interés y estas dos cosas que no sé lo que son. Pero para los que queráis invertir en Estados Unidos, pero no tan concentrado como el S&P 500, que está cada vez más concentrado, esta también es una buena opción de empresas pequeñas de Estados Unidos. Y en los 5 últimos años no ha tenido mucho rendimiento, pero eso en los próximos 5 años no sabemos cómo lo va a hacer. No ha tenido tanto rendimiento porque las tecnologías y las grandes empresas se han llevado prácticamente todo el crecimiento. Por eso aquí hay menos crecimiento, pero en los próximos años veremos si continúa la tendencia de las grandes empresas sean las que más crecen o si las pequeñas empresas empiezan a crecer. Ya haré un análisis a fondo de todo esto, pero para que sepáis cómo están las cosas y que toméis vosotros vuestras propias decisiones, si seguir confiando en las empresas grandes o empezar a invertir en empresas medianas o pequeñas. Después tenemos un ETF de Bitcoin, que en vez de comprar por un exchange, lo podéis comprar por un ETF, por si os sentís más seguros o por si no queréis tener la custodia del Bitcoin, es una opción. Al final, estos solo tienen un año y algo, pero bueno, desde que empezaron los ETFs, que más o menos fue cuando Trump volvió a la Casa Blanca, que pegó una gran subida, esto es el rendimiento, pero al final este rendimiento está vinculado al Bitcoin. Lo que aumente Bitcoin aumentará este ETF, pero vamos a ver los costes un 0,25, entonces esto es para la gente que prefiere inversiones tradicionales, entre comillas, y no tener la custodia de los Bitcoin, no abrir una cuenta en un exchange, porque al final la cuenta en un exchange es mucho más barato, al final es como todo. Lo más caro es que te hagan todo por ti, después que te hagan algo por ti y después hacerte tú todo, que sería comprar, o sea, crearse una cuenta en Binance o en cualquier exchange. En nuestra web tenéis los mejores exchanges de criptomonedas, canantes.com, y ahí podéis elegir el que queráis. Es una cuenta que la mayoría de exchanges tienen cuentas completamente gratuitas y no te cobran por tener los Bitcoin en ellos. Pero si no queréis abrir una cuenta ahí, podéis comprar un ETF, un fondo de inversión que tenga Bitcoin y al final el valor será el mismo, lo que no tendréis la posesión del Bitcoin. Como todo, tiene ventajas y desventajas. También tengo el S&P 500, pero el Equal Weight, que significa las empresas que valen lo mismo. Por lo que os he comentado antes, ya depende de vosotros si queréis tener la mayoría del ETF en las 10 primeras o tener más o menos equilibrado. Claramente, este S&P 500 equilibrado ha aumentado en los últimos años mucho menos que el S&P 500 normal, porque las 10 empresas más grandes han aumentado mucho y como el porcentaje era mucho mayor, el ETF ha aumentado más. Lo tengo por aquí, un segundo, y comparamos el crecimiento. Aquí, vale, veis en los 5 últimos años el S&P 500 ha aumentado un 83% y este un 51%. ¿Por qué es este cambio? ¿Por qué esta diferencia? Porque aquí todas las empresas tienen el mismo porcentaje, entonces depende el aumento de todas, y aquí en el S&P 500 tradicional, que todos conocemos, las 10 primeras empresas tienen casi un 40% del peso del ETF. Entonces, como estas empresas lo han hecho muy bien, aquí han afectado más el crecimiento que en este ETF, pero ya lo que vosotros prefiráis, estar más concentrado en las principales empresas porque confiáis en ellas, o si no, tener las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, pero todas que valgan lo mismo. Eso ya depende del momento, depende del ciclo, depende de cómo lo hayan hecho y también depende de vuestra investigación que hagáis sobre el futuro de Estados Unidos y de estas empresas, os valdrá la pena una u otra. Aquí tenéis el S&P 500, el tradicional, uno de los ETFs más famosos del mundo. En los últimos años lo he hecho bastante bien, en el último año un 16%. Así que recordad, algo importante que no he dicho antes, los ETFs están en dólares. Entonces es muy importante que sepáis la inflación que tiene el dólar, porque si un año el dólar tiene una inflación del 10%, se han perdido un 10% de valor el dólar respecto, por ejemplo, el euro, que es nuestra moneda. Entonces, si aumenta en ese 10%, significa que el ETF ha estado lineal, no ha aumentado nada, solo ha aumentado lo que es la inflación. Entonces, si nosotros en nuestro broker tenemos el valor en euros, veremos como ese año el valor en euros no habrá aumentado, aunque veamos que ha aumentado un 10%. Así que importante siempre vigilar cómo lo hace el dólar, porque depende de cómo lo haga el dólar, el porcentaje de crecimiento será mayor o menor respecto a nuestra divisa, que es el euro. Así que eso es muy importante que lo tengáis en cuenta y que no os confunda a veces que veáis que ha aumentado un 10%, pero vuestro capital ha aumentado un 7%, significa porque la diferencia entre el euro
y el dólar, el euro ha aumentado de valor, entonces el crecimiento de los ETFs es menor respecto a lo que vale en euros. Cualquier duda, tanto aquí como en cualquier parte del vídeo, déjame en los comentarios y con gusto os contestaré. Pero yo creo que esto es importante de saber. Cuando un ETF es más grande, más famoso y hay más, los costes son menores. Por eso este ETF tiene muy bajos costes. Y los ETFs más especializados o que hay menos o que son más pequeños, normalmente tienen más costes. Y bueno, esto ya lo hemos visto antes, pero la concentración que está teniendo en los últimos años el S&P 500 es debido a que como va por porcentaje de tamaño, están aumentando mucho las principales empresas de Estados Unidos, las más grandes, entonces el índice se va recalculando y se va teniendo más peso en las principales. Por eso hay gente que no le gusta o le está gustando menos el S&P 500 porque ve que hay poca diversificación, porque prácticamente en las 15, 20 primeras empresas será un 50% del índice. Eso puede ser positivo o puede ser negativo. En los últimos años ha sido positivo porque este índice ha aumentado mucho debido a que tenía más peso en estas empresas. En el futuro puede ser que siga aumentando gracias a estas empresas o que no aumente porque alguna de estas empresas le vaya mal o caiga. Es más volátil o es más dependiente de estas empresas este ETF. Así que para que sepáis cómo está el S&P 500 a 2026. Pues antes hemos visto el Roosevelt 1000, ahora el 2000, pero prácticamente son empresas de Estados Unidos. Aquí las 2000 empresas más grandes, o sea, ya hay grandes empresas, medianas y a lo mejor alguna pequeña, y vemos que está bastante repartido porque en las 10 primeras solo hay casi un 6%, pero vemos que claramente las grandes tienen más porcentaje, pero está bastante repartido. Pero al haber 2000, prácticamente, hacemos la regla de 3, vemos que estos porcentajes en la mayoría a partir de 500 o 1000 ya serán un 0,20, 0,25, 0,15, pero está mucho más diversificado que el S&P 500, que el S&P 1000 o que cualquier índice como el Nasdaq, que también solo tiene empresas más o menos y todas son tecnológicas. Para los que confiéis en Estados Unidos pero queráis diversificar más, está este ETF, el 1000, el Small Caps, el Medium Caps, que son empresas medianas o empresas pequeñas de Estados Unidos. Para los que confiéis en Estados Unidos, están estas opciones. Vale, el mundial, pero solo de países emergentes. Este es el que tenemos en Trade Republic y MyInvestor comprado, y en el último mes nosotros tuvimos suerte que lo compramos aquí y ha aumentado prácticamente un 10% desde que lo compramos. Pero eso ha sido suerte. Yo quería invertir porque creo que en el futuro va a tener buenos rendimientos, pero hemos tenido suerte de comprarlo en este piquito. Si lo hemos comprado aquí o aquí, pues el rendimiento hubiese sido menos. Pero vemos que en el último año ha sido de los ETFs que más ha crecido, casi un 36%. Pero vemos que los últimos 5 años ha estado un poco parado. Así que en los últimos 10 años vemos cómo ha variado. Por eso es importante mirar la perspectiva y no fijarnos solo en el último plazo. Y vemos cómo este índice es mucho más volátil que el índice del mundo, con países desarrollados o Estados Unidos solo, como el S&P 500 o varios ETFs, o Europa o China, por ejemplo, es mucho más volátil porque son países emergentes, países más pequeños o con economías menos desarrolladas, entonces son más vulnerables a cualquier conflicto político, a cualquier crisis suya, etcétera. Entonces vemos aquí que es bastante volátil, pero yo creo que en los próximos años puede hacerlo bien, por eso lo tengo comprado y confío en él. Aquí nos dicen en qué países está, después tengo, cuando explique Trade Republic, los tengo todos, pero bueno, la mayoría es Asia, Estados Unidos, Norteamérica, Latinoamérica, África. Eso se distribuye un poco así, pero la mayoría es Asia. Pero Asia es sin China, porque son países emergentes, países subdesarrollados. Y aquí están los 10 más grandes que tienen casi un 30%, o sea que también, y tienen casi 2.700 empresas, pero también está algo congestionado con las primeras, porque tienen bastante porcentaje. Así que también miraremos si nos gusta este tipo de ETFs que sean de países emergentes, si hay alguno más diversificado. También un 5% de Oriente Medio. Así que este es uno de los que tenemos. Y después, por último, el de oro. Que el de oro al final es como el de plata, como el de Bitcoin. Si el precio sube de este activo, ellos suben. Y vemos que en el último año casi un 70% y en los últimos 5 años un 140%. O sea, lo he hecho muy bien, sobre todo en los últimos 2 años. ¿Por qué? Porque muchos países, grandes países como China, Rusia, Brasil, etcétera, están comprando mucho oro. Entonces, al final, esto es oferta y demanda y si compran grandes cantidades, el precio va a subir, igual que la plata
en los últimos años ha subido un montón, pues aquí lo mismo. Y aquí no te explica mucho porque es el 100% replicando un fondo que replica el oro. Aquí tenemos ETFs parecidos en todos los que hemos visto. Si bajáis aquí, veis fondos relacionados y el coste que tiene, por ejemplo, este en concreto. Pero hay más ETFs o fondos de oro. De cada ETF o fondo que vemos, hay varios, porque hay diferentes gestoras que los crean. Entonces, al final podemos invertir en varios y cada uno tiene un coste o invierte en, aunque sea el mismo, pues puede tener pequeñas diferencias. Esto es un poco la introducción para que veáis los principales ETFs o fondos que hay, pero hay algunos más grandes, pero yo os he explicado, creo que bastantes alternativas y cualquiera de estos en principio a largo plazo lo hará bien. Siempre algunos lo harán mejor que otros, pero en principio cualquiera de estos, hay algunos más volátiles que otros, pero cualquiera de estos lo hará muy bien en el futuro.